Pasaje que corresponde a nuestro estudio de esta tarde. Entonces, por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 17. Voy a leer entonces. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Señor, yo quiero pedirte esta tarde, Señor, que seas tú quien hable a nuestros corazones, Señor. Tu palabra, tú la envías y hace lo que tú quieres. Y nosotros solamente somos instrumentos, Señor, que tú utilizas para transmitir esta palabra a otros. Yo reconozco, Señor, que yo no tengo ni el poder ni la sabiduría para hacer que tu palabra, Señor, cumpla tu voluntad en la vida de mis hermanos ni en mi vida misma. Pero lo que sí te pido, Señor, es que esta tarde tú me uses para comunicar aquello que tú quieras comunicar, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos. Yo quiero pedirte también, Señor, que este mensaje hable a cada uno de nosotros en todo eso que necesitamos escuchar que proviene de ti esta tarde. Te doy gracias porque es un privilegio, Señor, muy grande que tú me concedes esta tarde, y sobre todo, Señor, en temor, sabiendo que cualquier cosa que yo pueda decir que no provenga, Señor, de tu palabra, pues será contada en mi contra. Dame sabiduría y temor de ti, Señor, esta tarde para ser sabio en compartir la palabra a mis hermanos. Y gracias por tu palabra que tú nos das y que además, Señor, nos edifica para que podamos crecer en el conocimiento de quién eres tú, y de esta manera, Señor, podamos dar fruto que te alabe y te glorifique en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues el pasaje que vamos a estudiar esta tarde realmente es un pasaje de transición. Durante toda la carta de Colosenses, lo que Pablo ha estado haciendo es comunicarle a los colosenses la obra que Cristo ya ha hecho en sus vidas. También ahí en el capítulo 1, Pablo habla de quién es Cristo. Y entonces en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, Pablo empieza a llevar toda esta realidad espiritual que de alguna manera sucede de manera teórica o por la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Pablo va a decirnos que todo eso que Cristo ha hecho tiene que tener un resultado o tiene que tener una demostración en un cambio en nuestras vidas. De modo que vamos a dejar de vivir de la manera en la que vivíamos antes y vamos a comenzar a vivir de una manera que le agrada a Dios. Y esto solamente por lo que Cristo ya ha hecho en nosotros. Y este pasaje es una transición entre la obra de Cristo en nosotros y el tipo de vida que esta obra de salvación debe de producir en nosotros. De modo que si nosotros, por ejemplo, estudiamos los versículos anteriores a partir del capítulo 3,
Voy a leerlos. También ahí es importante porque eso nos va a ayudar a entender lo que Pablo dice más adelante. Dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muy bien, si nosotros también regresamos, por ejemplo, a Colosenses 1:6, nosotros podemos ver algo asombroso y maravilloso acerca de la verdad del Evangelio, que es que el Evangelio ha llegado hasta cada uno de nosotros. Estoy parafraseando lo que dice el versículo 6 del capítulo 1, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, lo que Pablo está tratando de decirnos ya en el capítulo 3 es que el Evangelio trae fruto. Las buenas noticias producen un cambio de vida. Y de hecho me gustaría leer ese mismo versículo en la versión de la Nueva Traducción Viviente, porque estoy seguro que todos nosotros vamos a familiarizarnos con la forma en la que lo dice. Aquí en esta traducción viviente dice, esa misma buena noticia, el Evangelio, que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Y ese es verdaderamente el milagro del Evangelio, el milagro de la vida de Cristo, que cambió nuestras vidas. Cada uno de nosotros, y esa es mi oración y mi deseo, que cada uno de nosotros hayamos en nuestra vida experimentado este cambio de vida, en donde en un momento en nuestras vidas nosotros entendimos lo que Cristo hizo por nosotros al cargar todo el pecado sobre sí mismo, llevarlo en la cruz, morir por nuestros pecados y entonces darnos vida nuevamente con Él, ¿no? Y que es esta nueva vida que Cristo nos da por medio de su muerte y su resurrección, lo cual nos permite llevar una vida nueva. Yo recuerdo, bueno, mientras estaba preparando la enseñanza, esto me ayudó a recordar, y creo que recordar el momento en el que Cristo nos salva es muy importante para cada uno de nosotros, porque me ayudó a recordar que algo que yo he notado mucho en nuestra vida como creyentes es que antes de que nosotros fuéramos salvados por Cristo, la santidad, las cosas de Dios, sus mandamientos, su palabra, una relación con Él, nos parecían aburridas, anticuadas, imposibles, incluso son cosas que nos parecen mortales, ¿no? Porque si nosotros comenzamos a vivir de esta forma para Dios, nosotros vamos a dejar de divertirnos tomando alcohol, nosotros vamos a dejar de divertirnos contando chistes obscenos, nosotros vamos a dejar de seguir la corriente del mundo y entonces quizá el mundo va a ir en contra de nosotros, de modo que la santidad de Dios es literal como un veneno para nuestras vidas. Y esto es porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, después de que Cristo nos salva y Él pone el Espíritu en nosotros, sucede todo lo contrario. Nosotros empezamos a ver la santidad de Dios como algo que da vida, como algo que da paz, como algo que da paciencia, tranquilidad, que nos ayuda a perseverar, que nos da la fortaleza, que además convence a nuestra vida de que Dios dice la verdad, de que sus mandamientos son verdad, de que Él ha diseñado una forma correcta, justa, en la cual el hombre tiene que vivir para glorificarlo a Él, y entonces el pecado se convierte en un veneno para nuestras vidas. Pero esto sucede por lo que Pablo está diciendo en Colosenses capítulo 3. Él dice, porque ustedes han muerto, en el versículo 3, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros, antes de poder hacer todas las cosas que aquí vienen en este capítulo, de no mentirnos unos a los otros, de no vivir en fornicación, en impureza, en pasiones desordenadas, de amarnos los unos a los otros, de vestirnos como escogidos de Dios, nosotros tenemos que entender que algo tiene que suceder antes en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir de esa forma. Entonces, una de las formas en las que eso sucede es
cuando les digo que Cristo lleva la obra de redención en cada uno de nosotros. Entonces vamos al libro de Romanos, por favor, a la carta a los Romanos, en el versículo 6, donde Pablo explica a más detalle esta obra que Cristo hace para que nosotros podamos vivir una vida que le agrada a Dios. Entonces, voy a leerlo. Romanos 6, en el versículo 1. Si ya están ahí, me espero unos segundos. Muy bien. Entonces, ahí en Romanos 6, versículo 1 al versículo 11, dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ahí está justamente lo que Pablo está diciendo en Colosenses 3:3, ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo Jesús. Aquí en el versículo 6 también de Romanos 6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si nosotros regresamos a Colosenses, Pablo está tratando de decirle las mismas cosas que ya le dijo a los romanos, a los colosenses. Les está diciendo, ustedes, si es que verdaderamente han creído en Cristo, ustedes ya murieron a todo aquello que era su vida anterior, antes de conocer a Cristo. Y su vida está escondida en Cristo Jesús. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Ok, entonces, por lo que Cristo ya hizo en la cruz, por lo que Cristo ya hizo al cubrir, al cargar con mis pecados, al morir en la cruz en mi lugar y al resucitar al tercer día, entonces Dios ya me ha dado una vida nueva, me ha dado una nueva naturaleza. Y entonces, solo entonces, con esa obra que Cristo ya hizo y yo creyendo en ella por fe y Cristo poniendo su espíritu en mí, entonces yo ya puedo empezar a hacer lo que viene en el versículo 5. Hago morir lo terrenal en mí. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer morir lo terrenal en mí? Por lo que Pablo ya les había dicho, ¿no? Donde Pablo les dice déjenme lo encuentro. Por lo que Cristo ya hizo por nosotros, y porque aparte Él está en el cielo, o sea, porque Cristo ya está sentado a la diestra del Padre, y nosotros estamos justamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Sí? No me acuerdo el pasaje, según yo lo anoté. Si alguien lo recuerda, es este pasaje donde Pablo también dice que nosotros ya estamos en los lugares celestiales con Cristo. Es por eso que nosotros ya no podemos seguir viviendo de la manera terrenal en la que nosotros vivíamos, por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y durante toda la carta de Colosenses, Pablo está tratando de hacer que los colosenses, los hermanos colosenses, entiendan la obra de Cristo. De modo que si nosotros, por ejemplo, leemos Colosenses capítulo 1, 13 al 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vean también, por ejemplo, lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 22 y 23, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentar, y a vosotros también desde el 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y vean también, por ejemplo, lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 12 y 14. Dice, sepultados con él en el bautismo, con el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén por eso. Amén por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, dado que Cristo ha hecho todas estas cosas por nosotros, todas estas promesas que Dios nos ha dado a través de Cristo, toda esta esperanza que tenemos en Él, entonces nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal que habita en nosotros. ¿Y cuáles son esas cosas terrenales que tenemos que hacer morir en nosotros? Bueno, Pablo da una lista, no es la única lista en las cartas de Pablo donde vemos qué son esas cosas terrenales, pecaminosas, las obras de la carne, como Pablo le llama en Gálatas. También él menciona estas cosas que nosotros ya no podemos por nuestra nueva naturaleza seguir participando en ellas. Y eso es fornicación, el pecado sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y Pablo le recuerda a los colosenses que todas estas cosas desencadenan la ira de Dios, porque viene sobre estos hijos de desobediencia que no han tenido un nuevo nacimiento en Cristo, que no han visto a Cristo como el Salvador, que no han experimentado la salvación de Cristo en sus vidas. Pero como nosotros sí ya experimentamos esta obra de Cristo en nuestras vidas, entonces nosotros sí podemos hacer morir estas cosas recordando que si nosotros participamos de estas cosas, Dios no se agrada, porque los que participan de esas cosas, la ira de Dios viene sobre ellos. Y fíjense cómo dice, y es lo que yo les comentaba al principio en el versículo 7, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Y gloria a Dios y gracias a Dios por la obra de salvación que Él hace en cada uno de nosotros. Porque yo espero que cada uno de nosotros podamos en este momento recordar todo aquello de lo cual Dios nos salvó. Cómo nosotros nos divertíamos viendo cosas que no le agradan a Dios en la televisión o en el internet, o que nosotros teníamos estas conversaciones de chisme, de hiriendo incluso a nuestra misma familia, diciendo mentiras acerca de ellos, como todas estas cosas eran la vida que nosotros teníamos, completamente ciegos, completamente muertos al pecado. Y Pablo dice y nos recuerda, acuérdense ustedes cómo anduvieron en esas cosas. Pero vean lo que dice el versículo 8. Pero ahora también tienen que dejar todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, despójense del viejo hombre con sus hechos, vístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermano, hermana, si el día de hoy tú te sientes desmotivado porque tú ves esta lucha, esta guerra espiritual en tu vida contra el pecado, donde ves cómo pierdes la batalla contra el pecado, cómo Satanás viene a seguir zarandeándote. Yo quiero a ti, hermano y hermana, en particular esta tarde, que medites en lo que dice el versículo 10. Dice que Cristo te ha revestido y tú tienes que vestirte en Cristo, porque Cristo va creando una imagen suya en ti que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y esto es justamente lo que Pablo ora por los colosenses en el primer capítulo. Él dice en el versículo 9, él dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre. Entonces, sí es cierto, en nuestra vida nosotros seguimos luchando contra el pecado, pero la oración de Pablo y su deseo es que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, para que este conocimiento de Dios, por medio de su palabra, por medio de
congregarnos, perdón, por medio de orar juntos, nos esté llevando a una vida que dé fruto y que le agrade a Dios. Y eso es justamente lo que Pablo va a decir más adelante. Entonces, no se rindan, sigan creciendo en el conocimiento de Dios, sigan luchando contra el pecado y recordando cómo esta batalla que al día de hoy nosotros tenemos contra el pecado no se compara a ese momento en nuestras vidas cuando no creíamos en Cristo y que el pecado era, ni siquiera lo cuestionábamos, ni siquiera nos poníamos a pensar si lo que hacíamos o lo que no hacíamos le agradaba a Dios. Vivíamos solamente para nuestros deseos pecaminosos y los deseos de nuestra carne terrenales. Pero al día de hoy, si tú estás luchando, eso es una evidencia de que crees que la palabra de Dios es verdad y de que Dios está haciendo una obra de santificación en tu vida y de que hay una esperanza para que esa lucha termine cuando Cristo renueve nuestro entendimiento a un conocimiento pleno. Ahí también dice, donde no hay griego ni judío, en el versículo 11, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libro, sino que Cristo es el todo y en todos. Y esto es porque Pablo está recordándoles a los colosenses lo que ya escribió acerca de Cristo en el versículo 1, de cómo Dios le dio a Cristo toda la autoridad, de cómo Dios creó todo por medio de Cristo, de cómo Cristo es el primero en todo, ¿no? Vamos a leerlo, donde dice en el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y fíjense lo que dice el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, lo que Pablo les está recordando a los colosenses aquí en el versículo 11 del capítulo 3 es que ya no importa si tú eres hombre, si eres mujer, si tú fuiste judío, si tú eres gentil, si tú seguiste la ley para circuncidarte o no lo hiciste, si tú eres un hombre educado o si tú eres un hombre que solamente terminó hasta cierto grado escolar, que si tú eres un trabajador o si tú eres un jefe, poniéndolo como en el contexto de nuestras vidas del siglo XXI, él dice esas cosas, por favor, ya no importan. Lo que importa es que Cristo está en ustedes y Cristo lo es todo. Y vuelve a decirnos, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Y fíjense cómo Pablo dice que esta obra es nuestra. La obra de salvación es de Cristo. La obra de resurrección es del Padre, ¿no? De Dios. O sea, el cargar con nuestros pecados, el hacer esto por gracia, eso le corresponde al Padre. Para nosotros, quitarnos este pecado y luego vestirnos con lo que le agrada a Dios, eso nos corresponde a nosotros. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, apartados para Dios, amados por Dios. Vístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces Pablo ya nos recuerda en los versículos anteriores la forma en la que nosotros vivíamos y ahora él nos está diciendo la forma en la que Cristo quiere que ustedes vivan ahora en su nueva naturaleza es de esta manera. Y cada uno de estos virtudes o cada una de estas características de rasgos de la vida del creyente se cumplen en Cristo. Porque así como Pablo nos está pidiendo a nosotros que nosotros seamos misericordiosos, benignos, humildes, mansos, pacientes, tolerantes, perdonadores y vestidos de amor, Cristo es todas esas cosas. Cristo mismo es misericordioso. Piensen en todas las veces en el Evangelio cuando Cristo muestra misericordia, por ejemplo, con la mujer adúltera en el pozo.
Como Cristo está lleno de benignidad, como Cristo está lleno de humildad, se sujeta a la voluntad del Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Como es manso, como es paciente, como soporta, ¿no? A Pedro, o, o cómo él perdonó nuestros pecados. Entonces, si se dan cuenta, todas estas virtudes, todas estas características de la vida cristiana, lo único que están haciendo es que están reflejando lo que Cristo ya es. Nosotros tenemos que vivir como Cristo ya vivió. Y si hermano, hermana, tú te cuesta trabajo ver a Cristo en tu vida o en estos pasajes, yo te invito a que ahora que va a ser tiempo de Navidad, que tú medites en los evangelios, en el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, y que tú veas quién es Cristo, que tú veas qué es lo que Cristo hizo mientras estuvo caminando aquí en la tierra y cómo Él lo sigue haciendo. Todos los milagros que Él hizo, cómo Él alimentó a las multitudes, cómo Él calmó las tormentas, cómo Él sanó a los enfermos, cómo Él dio vista a los ciegos, cómo Él trabajó incansablemente por mostrar estas características, por mostrar misericordia, por mostrar amor, por mostrar humildad, mansedumbre. Para que entonces cuando tú veas a Cristo en los evangelios, tú puedas glorificarlo y alabarlo y darle gracias, y entonces tú puedas también en fe empezar a vivir de esa forma. Y posteriormente dice, ¿no? En el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, si se dan cuenta, Pablo no está pensando que la vida cristiana es individual, que es algo que solamente hago yo en mi casa, estudiando la palabra. No, Pablo está diciendo que la vida cristiana es una vida en comunidad, es una vida que se vive cantando juntos, exhortándonos juntos, enseñándonos unos a otros, en ser agradecidos unos con otros, en que hagamos estas cosas en comunidad, porque Cristo también hizo comunidad, ¿no? Mientras estuvo aquí en la tierra, él vivió esa cabeza de la iglesia con sus apóstoles en todo momento. Entonces nosotros también tenemos que vivir esta comunidad, que es la iglesia que Cristo ha formado al estar siempre buscándonos para ver cómo estamos, qué necesitamos. Si alguno de ustedes, en la palabra dice, si alguno de ustedes también ha pecado, que otro lo reconforte, ¿no? O lo enfrente y lo restaure, ¿no? A la santidad. Entonces necesitamos unos a otros, donde si ustedes recuerdan, nuestras vidas pasadas eran sumamente egoístas, sumamente individualistas, ¿no? Donde solamente pensábamos en nosotros. Bueno, aquí Pablo está diciendo, así ya no es en la vida cristiana. En la vida cristiana, ustedes también tienen que vivir en comunidad, exhortándose unos a otros. Ahora, regresando un poco a esta obra que Cristo hace en nosotros, bueno, si al día de hoy o en este momento tú estás preguntándote o cuestionándote cómo es que yo puedo empezar a vivir esta vida cristiana que hasta este momento no he vivido, porque tú te has dado cuenta que no hay evidencia real de la obra del Espíritu en tu vida. Yo quiero animarte a que me acompañes, por favor, a el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en donde Jesús va a explicarle a Nicodemo de qué se trata este nuevo nacimiento, qué es lo primero que tiene que suceder en la vida de una persona antes de poder empezar a llevar una vida que le agrade a Dios. Entonces, si ustedes recuerdan la historia, pues Nicodemo era un fariseo. Los fariseos eran hombres que creían que al cumplir la ley, con eso ellos ya estaban agradando a Dios. Sin embargo, Jesús viene y empieza a enfrentarlos, a decirles que detrás de la ley está Él mismo y que hay un propósito de amor y de misericordia hacia los unos a los otros, o del amor de Dios hacia la humanidad,
Y entonces Nicodemo no puede entenderlo, ¿no? Y entonces Nicodemo viene con Jesús y le dice, Jesús, tengo que reconocer, voy a parafrasear imaginándome la escena. Nicodemo viene con Jesús y le dice, tengo que reconocer que tú vienes de Dios, o sea, nadie puede hacer las cosas que tú haces, Jesús. Yo sé que tú vienes de Dios. Y Jesús le dice, sí, Nicodemo, sí, pero algo tiene que suceder antes en tu vida, para que tú puedas eh, vivir para la obra de Dios, vivir para la gloria de Dios. De cierto te digo en el versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú no has nacido de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Qué bueno que vienes y reconoces que lo que yo hago viene de Dios, pero a ti te hace falta lo más importante, que es nacer de nuevo. Y Nicodemo, yo quiero que pensemos en el corazón de Nicodemo. La Biblia en el Evangelio nos enseña que Nicodemo se arrepiente posteriormente y él es uno del otro fariseo con José de Arimatea que entierran a Jesucristo, a pesar, o sea, digamos que los líderes judíos matan a Cristo y Nicodemo y José de Arimatea deciden rebelarse en contra de los fariseos, toman el cuerpo de Cristo y lo entierran y le dan una sepultura correcta, demostrando así que creen en Cristo, ¿no? Entonces Nicodemo se humilla delante de Cristo y le dice, ¿cómo puedo nacer otra vez, Jesús? ¿Cómo yo siendo viejo en la edad que tengo puedo nacer de nuevo? ¿Puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Entonces Nicodemo le está diciendo a Cristo, yo sé que necesito nacer de nuevo, pero no sé cómo hacerlo. Yo ya no puedo regresar nuevamente al vientre de mi madre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Jesús le dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Jesús le está diciendo a Nicodemo, el Espíritu de Dios es el que te va a dar vida. El Espíritu de Dios es el que te va a dar vida. No es por tu voluntad, Nicodemo, es por la voluntad del Espíritu de Dios. Y entonces Nicodemo, todavía más confundido, pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Yo solo te he hablado las cosas terrenales y no me crees. ¿Cómo creerás si te dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, tienes que arrepentirte y tienes que pedirle a Dios que haga esta obra de salvación. Ni tú ni yo podemos generar un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Y si nosotros hemos visto que Cristo viene de Dios, si nosotros hemos visto que sus mandamientos son verdad, si nosotros hemos visto que su palabra y sus promesas hacen ruido en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros tenemos que pedirle a Dios que haga esta obra del nuevo nacimiento en nuestras vidas. Nosotros tenemos que pedirle que el pecado que tanto nos deleitaba, esta manera de vivir de la cual Pablo habla en Colosenses, ya no sea satisfactoria para nosotros y nosotros podamos empezar a satisfacernos en la vida que Dios puede darnos por medio de la muerte de Cristo. Y eso es justamente lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. O sea, cada uno de nosotros tenemos que humillarnos y decirle a Dios, yo no puedo. Cuando estaban los israelitas en el desierto mordidos por las serpientes, no podían hacer nada. Lo único que tenían que hacer era levantar la vista. Y seguramente había hombres necios y mujeres necias en ese momento que decían, no, voy a ir por unas hierbas al desierto para tratar de calmar esto. Y estaban buscando la salvación por sus propios medios, por sus propias fuerzas, ¿no?
Pero lo que Jesús está tratando de recordarle a Nicodemo aquí es, tú no puedes hacer nada. El único que puede darte este nuevo nacimiento, esta nueva naturaleza, es Dios. Así que arrepiéntete y pídeselo. Pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios que te salve. Entonces, si nosotros regresamos a Colosenses, capítulo 3, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay un orden detrás de la vida cristiana. Nosotros muchas veces podemos ser tentados a creer que es yo me porto bien y entonces Dios me salva y me bendice, ¿no? Esa es una tendencia que todo el ser humano tiene. Todas las religiones son basadas en obras. Hasta los judíos, ¿no? Hasta los fariseos, ellos creían que si ellos hacían ciertas cosas, Dios se iba a agradar de ellos y entonces los iba a salvar y los iba a bendecir. Y la realidad es que Pablo, a lo largo de toda la carta de Colosenses, haciendo eco de lo que es el Evangelio, les está diciendo a los colosenses que no es así. Lo primero que tiene que suceder es la salvación. Lo primero que tiene que suceder es la muerte de Cristo. Lo primero que tiene que suceder es la resurrección de Cristo. Después tiene que venir tu arrepentimiento, donde crees que la muerte de Cristo ha pagado por tus pecados, donde crees que su resurrección te da la libertad a ti también y te da esa nueva vida, y entonces puedes empezar a vivir una vida que agrada a Dios. Así que tenemos que regocijarnos y alegrarnos, porque si estuviera en nuestras fuerzas hacer todas estas cosas que Pablo dice que son de la vida cristiana, sin nosotros tener la presencia del Espíritu en nuestras vidas, sin nosotros querer agradar a Dios, sería imposible. La vida cristiana sin Cristo es imposible. Y hay gente que la vive, trata de vivirla así. Y si tú eres una de esas personas, yo quiero recordarte y decirte que primero tienes que arrepentirte, tienes que nacer de nuevo. Entonces, todo lo que Pablo ha estado diciendo al principio de la carta, entonces tiene sentido al final de la carta, donde solo primero tiene que haber un cambio dentro de ti para que entonces tú puedas empezar a vivir de una manera que agrade a Dios, ¿no? Vestido, revestido, Cristo nos reviste, ¿no? Cristo es el que nos viste y nosotros tenemos que ponernos las vestiduras de Cristo como escogidos de Dios, santos, amados, ¿no? Para vivir como Cristo vivió, viviendo en misericordia por los demás, siendo benignos, siendo humildes, siendo mansos, siendo pacientes, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros, viviendo en paz unos con otros, siendo agradecidos, ¿no? Haciendo todo para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios en todo por medio de Él, exhortándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros, cantando juntos con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, este es el mensaje que yo, bueno, que espero que Dios lo haya usado en tu vida esta noche, donde vemos que primero está nuestra relación con Cristo y después la obra del Espíritu comienza a convencernos a nosotros, como Jesús dice en Juan, de pecado, de juicio, de justicia. Y cuando Cristo hace eso en nuestras vidas, entonces nosotros podemos decidir ya no vivir como vivíamos antes. Nosotros lo recordamos, ¿no? En nuestras vidas. Esa forma vacía de vivir, ¿no? Que no nos llevaba a ningún lado, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora hemos nacido de nuevo en Cristo y podemos vivir una vida que no solamente nos satisface, sino que además glorifica a Dios, porque para eso fuimos creados. Entonces, nada más para cerrar, vamos a leer un pasaje que me encanta, que está en Gálatas 2:20, y seguramente muchos de ustedes se lo saben de memoria, pero es el resumen de todo esto que hemos estado viendo ahorita, ¿no? Donde Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo.